Muy buenas noches, doctor Jaime Prieto. Somos estudiantes del programa de Administración Pública Territorial de la Sectal Solano de la ESAP. Esta entrevista se realiza en el marco del CIPAS y corresponde a la asignatura de presupuesto público que está orientada por el doctor Eduardo Corredor Torres. Mi nombre es Leonor Elvira Bravo Gómez. Mi nombre es Paola Andrea Bastida, doctor Jaime. Doctor Jaime, mi nombre es María Fernanda Hidalgo. Doctor, y el propósito de esta entrevista es conocer desde su experiencia como secretario de Hacienda Municipal cómo se desarrolla el ciclo presupuestal en el municipio, la gestión de las rentas, la aplicación del estatuto tributario y los principales elementos que integran el sistema presupuestal local. Agradecemos este espacio que nos está brindando y vamos a continuar con la entrevista. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jaime Prieto Carvajal, de profesión contador público titulado. Tengo un posgrado en Derechos Humanos, orgullosamente egresado de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y hoy afortunadamente me encuentro prestando mis servicios profesionales como secretario de Hacienda acá en la Alcaldía de Solano. Tengo una vasta experiencia, he pasado por muchos municipios en el departamento de Caquetá, municipio de Curillo, de Solita, he estado asesorando Puerto Rico, el Paujil, he sido secretario aproximadamente unas 7 veces en el municipio de La Montañita y en el municipio de Roriza también he prestado mis servicios profesionales. Doctor Jaime, conociendo su experiencia, mi primera pregunta sería, ¿cómo se estructura el área de presupuesto y rentas dentro de la Secretaría de Hacienda y cuáles son sus funciones principales? Bueno, debemos tener claro nosotros, y sobre todo ustedes como estudiantes de administración pública, que los municipios tienen unos parámetros para funcionar, y dentro de esos parámetros para funcionar está la elaboración del presupuesto. El presupuesto es una herramienta que le sirve al alcalde y a sus secretarios para poder hacer una buena administración. El presupuesto se convierte en el punto de partida para saber con qué recursos contamos nosotros, qué recursos vamos a aplicar y cuál es su destinación. Recuerden ustedes que el presupuesto tiene la prioridad de dividirse en presupuesto de funcionamiento, presupuestos de deuda y el presupuesto de inversión. Los tres hacen parte íntegra del presupuesto, pero su ejecución y su aplicación son tres pasos diferentes. En ese orden de ideas, entonces, nosotros podemos dar inicio a ese proceso una vez sea aprobado, sea presentado al Consejo Municipal y aprobado por el Consejo Municipal, nosotros podemos comenzar a ejecutar el presupuesto. Doctor Jaime, me gustaría saber cómo se proyectan las rentas del municipio y qué papel juega el estatuto tributario municipal. Bueno, cuando el municipio está terminando su vigencia, tal lo que está sucediendo en este momento, nosotros estamos en el mes de noviembre, desde el mes de septiembre empezamos las diferentes dependencias a hacer la programación del presupuesto para la vigencia 2025. Por ejemplo, desde la Secretaría de Hacienda se pasa una circular a todas las demás dependencias, a las secretarías, para que ellos digan cuáles son los recursos que necesitan para funcionar y desarrollar sus actividades en la vigencia 2026, que es la que estamos preparando en este momento. ¿Qué se hace? Yo les digo a cada una de las dependencias que me dediquen dentro del marco del plan de desarrollo qué actividades van a desarrollar en educación, en salud, en agua potable, en vías y así sucesivamente en todas las áreas que están estructuradas dentro del plan de desarrollo para que quede ahí detallado qué se van a hacer con los recursos de inversión. Recuerden ustedes que los municipios tienen recursos del Sistema General de Participaciones, del Sistema General de Regalías, los recursos propios que son del municipio, y hoy los municipios están por ley estructurando unas estampillas que les ayudan para fortalecer los ingresos del municipio. En ese orden de ideas, entonces, el marco fiscal de mediano plazo me dice a mí durante los últimos 10 años qué recursos he obtenido yo, y con eso yo puedo dar una media y decirle a los concejales, mire, esto es lo que nosotros hemos recibido en los últimos 10 años y esto es lo que proyectamos recibir durante los siguientes 10 años. En ese marco, en ese resultado del marco fiscal, nosotros estructuramos el presupuesto, obviamente cuando ya cada una de las dependencias me haya dicho, esto es lo que yo necesito. Por ejemplo,
Aquí en el municipio de Solano vamos a completar el segundo año ya y arrancamos por el tercer año. Cuando hicimos esa tarea, cada dependencia sumamos todo lo que habían dicho que necesitaban y necesitábamos un presupuesto de alrededor de 58.000 millones de pesos. Pero nosotros desafortunadamente solo contamos para el año 2026 en recursos de inversión con 28.000 millones de pesos. ¿Qué nos vamos a hacer? Empezar a reducir cada uno de los sectores, priorizar las metas del plan de desarrollo y decir realmente este es el POAI, o sea, el plan, lo que vamos a hacer durante la vigencia 2026. Y en eso quedamos específicamente nosotros en el presupuesto de este que estamos preparando y que ya el Consejo nos lo aprobó afortunadamente y estamos haciendo el decreto de liquidación para el año 2026. Doctor, para dar conocimiento, ¿cuáles son los principales recursos de renta del municipio y cómo se integran al presupuesto anual? Bueno, el municipio, en el caso del municipio de Solano, y creo que todos los municipios del departamento de Caquetá, el grueso de los recursos de los municipios es el sistema general de participación. Recuerden usted que por ley 60, el gobierno nacional dice a los municipios les corresponde esto de acuerdo a la categoría. Por ejemplo, nosotros somos categoría 6. Entonces, ahí nos dicen cuántos recursos nos van a asignar a nosotros para cada vigencia. Los municipios también tienen unos recursos propios, que en el caso de Solano son impuestos de inicio de comercio, sobre tasa ambiental que se gira la Corporación Autónoma Regional, en este caso la Corpo Amazonía. También tenemos el impuesto predial, tenemos la sobretasa a la gasolina y tenemos lo que le decía ahora al rato, que son las estampillas. Además de eso, pues tenemos otros recursos que en el caso nuestro no son muy grandes, pero nos llega algo, son los recursos por el transporte, por el uso de las vías. Acá no es mucho, pero llega. Nosotros también tenemos estructurado unas estampillas, ya les decía, pero por ejemplo acá nosotros cobramos las estampillas de alumbrado público, que salen durante todo el perímetro, dentro de todo el municipio de Solano, especialmente en los sitios donde hay servicio de energía. Doctor, me parece importante de saber cómo se desarrolla la fase de programación presupuestal y qué herramientas como el catálogo de cuentas son indispensables en esta etapa. Bueno, el catálogo de cuentas es un documento importante para la administración, toda vez que nos sirve de guía para nosotros llevar el paso a paso de los quehaceres en la Secretaría de Hacienda. Recuerden ustedes que la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, acá en Solano, está la tesorería, está el área de contabilidad, está el área de presupuesto, está el área de recaudos, está el área de almacén, que hacen parte de la estructura de la Secretaría de Hacienda. Pero nosotros lo que hacemos es que una vez tenemos el presupuesto para empezar a ejecutarlo, tenemos unas condiciones que nos establece la ley como tal para nosotros poderlo ejecutar. Yo no puedo, por ejemplo, si hay unos recursos en educación, yo no puedo decir estos recursos de educación los voy a utilizar en salud, o los de transporte los voy a utilizar en cultura, o los de deporte los voy a poner para otro sector que no tenga que ver con eso. Tenemos unas condiciones tasadas por ley. Recuerde que la ley 60 dividió los recursos del sistema general de participaciones y esos recursos se deben ejecutar en este orden de ideas. Pero nosotros, en el caso de Solano, por ejemplo, dentro del sector de funcionamiento, tenemos funcionamiento de la administración central, que es todo lo de los gastos de personal, más el funcionamiento de la administración. Tenemos los recursos de la personería, porque nosotros tenemos la personería, también tenemos el consejo municipal y tenemos que colocarle recursos también. Y en este momento el municipio de Solano tiene un endeudamiento, o sea que también tenemos recursos de la deuda. Nosotros tenemos que respetar las condiciones que se han establecido en el presupuesto para la ejecución. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, finalizando el año, tenemos un problema que se llama déficit porque no supimos utilizar los recursos y no supimos desarrollar el presupuesto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en todos los municipios, sobre todo los municipios de categoría sexta, que son municipios con pocos recursos. Doctor Jaime, ¿cómo se realiza la presentación del presupuesto al Consejo y cuáles son los aspectos que más generan debate o ajustes? Bueno, nosotros ya lo decíamos en una de las preguntas anteriores, nosotros para presentar el proyecto al Consejo tenemos que haber ya hecho unos pasos presupuestales que le dije, que eran los gastos de funcionamiento, de la personería, el Consejo y los recursos de inversión. Una vez nosotros tenemos estructurado el presupuesto, se lo presentamos al Consejo Municipal
en las últimas sesiones ordinarias que tenga el Consejo Municipal, que es donde nos aprueban el presupuesto. Recuerden que el presupuesto debe ser aprobado en la vigencia inmediatamente anterior a la cual se va a ejecutar. En este caso, nosotros en este momento nos acaban de aprobar el presupuesto 2026, lo presentamos los primeros días de noviembre. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran todo el mes de noviembre para estudiarlo, analizarlo, discutirlo y posteriormente aprobarlo o desaprobarlo. Afortunadamente nosotros ya no lo aprobaron, tenemos presupuesto para el año 2026. Pero en ese orden de ideas, nosotros lo que hacemos es estructurar el presupuesto y presentárselo al Consejo. Una vez se presenta el presupuesto al Consejo, hay una sesión que se llama la justificación o el diagnóstico o ir a hacer la justificación al Consejo Municipal. Cuando nosotros vamos a hacer esa justificación, esa exposición de motivos, suelen resultar muchas preguntas de una vez. Pero el Consejo Municipal tiene que nombrar una comisión de presupuesto que son los encargados de analizar al interior del Consejo Municipal las preguntas o la estructura del presupuesto como tal. Una vez suceda eso, pueden llamar al secretario de Hacienda o a alguno de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, dependiendo de lo que sea, y hacer algunas preguntas para fortalecer y dejar de las inquietudes desarrolladas para poder pasar el presupuesto a plenaria. Porque suele suceder que los concejales, si bien es cierto no es función de ellos, resulta mucho que a ellos les curiosea mucho saber en qué se van a aplicar los recursos. Muchas veces lo preguntan, bueno, secretario, ¿y estos recursos dónde se van a aplicar? Eso no es función de los concejales, eso es función ya del Ejecutivo. El Ejecutivo es el que sabe porque el plan de desarrollo lo hizo fue el alcalde y el que tiene que cumplir con el plan de desarrollo es el señor alcalde. Entonces es una tarea que le corresponde mucho a eso. Pero los concejales, ellos sí se inquietan por saber que los recursos para el consejo van a quedar completos, que los recursos para la personalidad estén completos, que los recursos que se tienen destinados para cada una de las actividades que desarrolla el municipio durante la vigencia estén completos. Por lo general, suelen resultar muchas preguntas, pero pues nosotros con nuestra experticia, aquí en la Secretaría de Hacienda, yo por ejemplo, sabe que cuando hemos ido a hacer exposición de motivos, yo llevo a todos los empleados, para que todos sepan qué es lo que hacemos, qué preguntas allá y qué hay que responder. ¿Por qué lo hago? No porque yo no lo pueda hacer solo, sino porque es importante que los empleados tengan conocimiento de lo que se hace en el Consejo Municipal con respecto al presupuesto y también sepan en un momento dado cómo actuar frente a cualquier situación que se presente en la ejecución del presupuesto. Doctor Jaime, y para dar claridad, ¿qué controles se implementan durante la ejecución del presupuesto para garantizar la eficiencia y el cumplimiento de la normatividad? Bueno, la ley 616, 617 da unas condiciones específicas a los municipios para tener en cuenta y conservar la categoría del municipio. Los municipios tienen unas bases, no pueden pasarse de ahí porque entraríamos en una situación que llama déficit presupuestal, que a ningún municipio le conviene eso. Cuando el municipio es eficiente fiscalmente, el gobierno nacional lo aplaude y le asigna unos recursos por su buena eficiencia fiscal. Nosotros el año 2024 fuimos bien calificados por la Gobernación de Capital, la Asamblea Departamental nos felicitó y estamos rankeados dentro de los mejores municipios a nivel departamental por el buen manejo de los recursos que se dieron en el municipio de Solano. Esa es una tarea que se hace cuando usted hace el presupuesto, usted una vez lo tasa de tal manera de no ir a pasar sus límites. Por ejemplo, a mí como secretario de Hacienda, yo estoy pendiente hasta dónde puedo llegar con los gastos de funcionamiento, porque los gastos de funcionamiento son los que me hacen que me califiquen mal o me califiquen bien. Si me sobrepaso los gastos, que realmente yo puedo tener muchos recursos en el presupuesto y yo puedo gastarlos todos, pero al final del año me dice la Contraloría, venga, ojo, usted pasó, no puede gastarse un tanto y usted terminó gastando tanto. ¿Dónde está la eficiencia fiscal? ¿Dónde está el compromiso del municipio para reducir los gastos de funcionamiento? Porque los gastos de funcionamiento son los que hay que limitar y hay que ser austeros para no sobrepasar los límites de la ley 617, que en últimas es la que nos califica y nos da la categoría que nosotros tenemos para continuar bien o mal con los recursos del municipio. Doctor, según su experiencia, ¿cómo se elabora el programa anual mensualizado de caja y qué tan determinante es para la ejecución de los proyectos? El PAC es una herramienta muy importante en la ejecución del municipio. Usted de pronto nunca me ha oído a mí hablar del PAC, pero yo sí continuamente estoy sabiendo cómo es el tema de la ejecución de los recursos del municipio. Porque el PAC lo que hace es decirle a usted, venga Jaime, ojo, son 12 meses, usted tiene para gastar el presupuesto en estos 12 meses, tiene 38.000 millones de pesos para que gaste, pero yo tengo que saber cuánto me puedo gastar mensual. No me puedo ir a pasar esos niveles, porque lo que yo hago es mensualmente decir, mire, yo hasta esto puedo gastar.
y le digo a la alcalde, venga, alcalde, solamente podemos gastar hasta eso. Primero, porque son los recursos que tenemos en el banco, y segundo, porque son los recursos que tenemos en presupuesto. Sería irresponsable mi persona como secretario de Hacienda permitir que gastemos más de los recursos que tenemos en caja. Cuando yo hablo de caja, estoy hablando de los saldos que tengo en efectivo en bancos, porque muchas veces en presupuesto yo puedo tener los 38.000 millones de pesos, pero en marzo yo no tengo toda plata en banco. Significa entonces que solamente puedo ir gastando lo que mensualmente voy a hacer. El PAC, el Plan Anual Mensualizado de Caja, es un freno que le colocan a los municipios y a todas las entidades del Estado para que sepan controlar los gastos. Y me parece muy importante porque muchas veces nos desordenamos en eso y terminamos gastando más de lo que podemos gastar. Doctor Jaime, ¿qué tipos de modificaciones presupuestales son las más comunes en el municipio y bajo qué criterios se aprueban? Bueno, hay una situación compleja con esa pregunta, me parece supremamente importante, toda vez que los municipios muchas veces en el momento de la elaboración del presupuesto no tienen en cuenta todos los insumos necesarios para eso. Por ejemplo, este año me pasó que no alcanzaron los recursos para el consejo, no alcanzaron los recursos para la personería y no alcanzaron los recursos para los gastos de administración, de funcionamiento de la administración central. No, sin molestar, en este momento no tenemos los recursos presupuestales para pagar la nómina, ni para pagar el consejo de la personería, pero en banco sí tengo los recursos. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Una adición presupuestal. Nosotros hemos recaudado más de lo que esperamos recaudar. El Gobierno Nacional, el Congreso de la República, acaba de aprobar una ley que le aumentó los honorarios al Consejo. Eso hizo que tuviéramos que disponer de más recursos para pagarle más honorarios, más seguridad social y además de eso tener que pagar los parafiscales también. Eso nos disparó los gastos de funcionamiento a nosotros. El gobierno sacó una ley sin decir al municipio, ustedes están preparados para cubrir esos gastos. Nunca nos preguntaron, pero sí lo sacaron. Y eso hizo que nosotros en este momento, menos mal, afortunadamente, hemos sido juiciosos y tenemos recursos en caja disponibles para cubrir eso. Y el Consejo nos va a aprobar, en este momento está en el proyecto de discusión en el Consejo Municipal, un proyecto de acuerdo que presentamos para hacer un proyecto de adición y traslado de recursos. Porque a propósito de esa pregunta, nosotros muchas veces no calculamos bien los valores que vamos a gastar. Cuando usted hace el presupuesto, usted debe decir, bueno, yo tengo 36 empleados, esos 36 empleados me valen a mí tanto. Pero no solamente el sueldo, yo tengo que calcular primas, vacaciones, cesantía, interés a las cesantías y todas las bonificaciones que en el sector público se pagan. Si yo no hago bien ese cálculo al comienzo, cuando hago el presupuesto, el siguiente año me voy a estrellar porque esos recursos no puedo tener para ejecutar. Y eso suele suceder en muchos municipios, que muchas veces, sobre todo va a ser atrevido en decirlo, pero muchas veces por falta de experiencia o de conocimiento, los secretarios de Hacienda no estructuran bien eso y terminan eso. Entonces, la respuesta está en que nos toca hacer adiciones, traslados y muchas veces reducciones en el presupuesto. Generalmente eso sucede en funcionamiento, porque recuerda que al comienzo les dije que los recursos de inversión son tasados con recursos del Sistema General de Participaciones y esos recursos están garantizados por el Gobierno Nacional, amén de que suceda alguna catástrofe y esos recursos no pueden llegar, pero hasta ahora eso no ha sucedido y en el municipio de Solano, inclusive ni cuando hubo la pandemia eso sucedió, los municipios terminaron recibiendo los recursos normales. Hubo austeridad y hubo cambio en el municipio y de pronto hubo deficiencia de recaudos porque no todo el mundo siguió con sus actividades normales, pero los municipios cumplieron con todas las metas y el Gobierno Nacional también cumplieron los municipios en plena pandemia. Bueno, doctor, también es importante pues saber cuáles son esos pasos principales del cierre presupuestal, tesorería y fiscal y cómo se obtiene el recurso del balance. Bueno, ahí hay un tema importante y en efecto sucede lo que usted está diciendo ahí, es el cierre presupuestal, de tesorería, contabilidad y producto de eso es donde viene la parte importante del municipio que también suele medirse con eso. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el cierre presupuestal, que es lo que tenemos que hacer ahora 31 de diciembre, tengo que hacer un proceso que se llama cierre presupuestal. Y cuando haga el cierre presupuestal, yo me doy cuenta cuánto me quedó en cada uno de los bancos y en cada uno de los sectores. Eso lo tengo que cruzar con presupuesto para saber si hubo un déficit o hubo superávit. La mayoría de las veces, por no decir que todas, tiene que haber superávit, porque no quiere decir que me desfasé en la ejecución de presupuesto. Y eso no puede suceder. Entonces, pero una vez yo haga eso, cruzar presupuesto con saldos de bancos, entonces usted coge y dice, el efectivo es tanto, o sea, lo que quedó en la cuenta. En presupuesto quedó tanto por recibirse. Por ejemplo, en el caso del sistema de participaciones, yo la última 12ª parte la dejo por cobrar al sistema de participaciones.
y el resultado fue que quedaron 200, 300, 400, 500 millones de pesos por ejecutarse. Eso sumado en todos los sectores y aunado a lo que se hace en tesorería, o sea, en bancos, me da el resultado y con eso yo adquiero los recursos del balance. Los recursos del balance son los recursos que la vigencia actual no alcancé a ejecutar, pero que yo mediante un acto administrativo los adiciono al presupuesto y en el siguiente año los ejecuto. Eso fue lo que sucedió a nuestro actual alcalde. El anterior alcalde no ejecutó todos los recursos y dejó unos recursos significativos ahí. Cuando yo llegué a esta administración, le dije, alcalde, lo felicito. Digo, ¿por qué me dio? Le dije, alcalde, porque el primer alcalde que yo en el departamento y en el año que tengo experiencia, que con recursos propios compra una maquinaria, una maquinaria que le dio 2.600 millones de pesos y él no es del municipio. Porque el anterior alcalde no fue tan avispado como hubiera sido otro alcalde y no gastó todos los recursos. Entonces el alcalde con los recursos del balance, más una plática que cogió del presupuesto ya del 2024 y compró la maquinaria, no endeudó al municipio. Un excelente ejercicio financiero se llama eso. No todo el mundo lo hace ni lo mira de esa manera. Otro alcalde dice, no, pues imagínate este papayazo acá, vamos a ver qué hacemos con estos recursos, hacer esto, pero el de acá no. El hombre se acordó que tenían unos compromisos con las comunidades de Solano y compró una maquinaria. Y pues hoy eso es una de las cosas que la mayoría de la gente le aplaude, que Solano al actual alcalde. Doctor Jaime, para concluir con nuestra entrevista, en los últimos ejercicios fiscales, el municipio ha presentado superávit o déficit y qué acciones se han implementado para mantener el equilibrio financiero. La ley 617 le dice a los municipios que deben cumplir unas metas y no puede pasarse de esos gastos para conservar el equilibrio financiero. Esa es una tarea que tenemos los secretarios, obviamente con las demás dependencias, pero eso hace que haya superávit. Y el municipio de Solano, de pronto ha habido desorden, como en muchas partes, pero por ejemplo nosotros el año pasado, el año 2024, terminamos con superávit y con un buen ejercicio fiscal. Y en el año 2023, que era el que le estaba contando inmediatamente anterior, pues ese municipio, a medida que hubo mucho desorden en la parte de la hacienda, yo no estaba cuando llegué, pero cuando yo llegué al municipio ya habían pasado como 2 o 3 secretarios y todavía no han terminado de organizar, me tocó llegar a organizar muchas cosas. Pero esa clase de cosas suceden porque muchas veces los secretarios no son juiciosos. Entonces no les interesa, por ejemplo, yo aquí desde que llegué, una de las primeras tareas que yo hice fue, bueno muchachos, yo necesito que revisemos el tema de las conciliaciones bancarias. Estamos conciliando mensualmente, lo que yo estoy pagando realmente está en contabilidad y realmente estamos haciendo esa tarea, porque si yo no lo hago, pues no sé cuánta plata está llegando, ni sé con qué recursos cuento, ni sé que estamos haciendo realmente la tarea, porque si yo no concilio banco, yo hago para saber qué tengo. No tengo. Yo no puedo basarme solamente en los saldos que tengo en el banco. Usted puede decir, pero bueno, usted cuando entra a la banca, usted se da cuenta cuántos recursos tiene. Sí, pero ¿cuántos tengo en contabilidad? ¿Será que lo que hay en contabilidad coincide lo que hay en bancos? ¿Realmente? Y eso sucede acá en el municipio de Solano. Lo que hice en contabilidad, allá decía 100 pesos y aquí decía 800 pesos. O sea, diferencias grandísimas. Eso no puede suceder cuando usted tiene que hacer un ejercicio entre el secretario de Hacienda, la contabilidad, el presupuesto, tiene que ser un solo ejercicio. Por eso muchas veces me vuelvo caso, yo mensualmente digo, muchachos, bueno, ya que usaron contabilidad, ¿cómo está con presupuesto? Presupuesto ya le pasó, recaudo le pasó a presupuesto y presupuesto a contabilidad, para saber que todos estamos hablando el mismo idioma, porque si yo tengo 100 pesos por impuesto de industria y comercio, tiene que estar el presupuesto y tiene que estar el recaudo. Si eso no está cuadrado, ahora estamos mal. Entonces, todas esas cosas, uno puede decir, son elementales, pero son básicas. Si usted no lo hace de esa manera, puede tener graves problemas. Y ustedes están estudiando para administrar públicamente los recursos del Estado. Los recursos del Estado no son de los administradores, no son del alcalde, no son de los secretarios, son del pueblo. Si usted no está preparado para eso, es mejor que no se meta. Muchos alcaldes y muchos funcionarios públicos han terminado en malas situaciones porque no saben hacer el ejercicio. Entonces, afortunadamente, muchas veces nosotros somos complacientes y no nos interesa lo que ha pasado, sino que nos interesa lo que va a pasar. Si ustedes me alcanzan a entender el pedacito, saben lo que les quiero significar. Pero ese es un tema muy bonito y yo los felicito a ustedes primero porque están estudiando en una buena universidad, la ESA es una excelente universidad. El que quiere prepararse no necesariamente tiene que ir a ver
las gafas al profesor, ni a ver de qué color se viste, sino que va a adquirir conocimiento. Y a distancia, y así como lo están haciendo ustedes, me parece supremamente importante. Y esta clase de actividades son buenísimas. ¿Cuántas cosas le habré yo hecho a ustedes esta noche que ustedes de pronto las desconocían? ¿O cuántas cosas de las que yo le he dicho ustedes de pronto lograron complementarlas con lo que ya les han dicho? Porque los docentes muchas veces dicen algo y nosotros no alcanzamos a poner cuidado, entonces nos pierde. El docente puede tener mucha buena intención, pero no siempre se tiene la experiencia de la realidad. La realidad es cuando usted llega a la empresa a trabajar y se estrella. Yo, siendo estudiante de octavo semestre de contaduría, me nombraron como asistente de contador en una empresa que se llama ICER de Florencia. Y cuando yo llegué, pues claro, afiebradito, porque pues con mucho conocimiento, pero cuando fui a aplicarlos, baila, me estrellé. Porque eso suele suceder. Los conocimientos son una parte, son apenas un insumo de lo que usted va a hacer en su vida, pero la práctica es la que realmente lo hace usted. Por ejemplo, usted acá está aprendiendo mucho. Paola, imagínese. Entonces usted aprende mucho porque usted lo vive. Y el que lo vive es el que sabe cuál es el resultado, qué es lo que pasa en contratación, en contabilidad. Paola sabe de contratación, sabe de contabilidad, sabe de presupuesto, sabe de recaudo, sabe muchas cosas que yo aquí, porque yo en Paola me apoyo mucho. Esa clase de cosas para ustedes es sumamente importante. A mí me gusta que me cuestionen. Y yo aquí, los muchachos me han dicho, no cuestionaba. Y a veces, pues obviamente uno como jefe le toca ser diferente a ser el compañero. Pero cuando se trata de ser compañero, pues son muy chéveres. Es una actividad bonita. Esta experiencia de compartir uno con la gente, me yo de Florencia, yo afortunadamente estoy bien, gracias a Dios, pero es una experiencia bonita estar en Solana. Me ha gustado mucho estar en Solana. Ya completé un año y me siento ya como otro hijo de Solana. De todas maneras, pues si alguna otra cosa, con mucho gusto estoy acá para compartir con ustedes y contarles cualquier cosa que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por atendernos y por sacar ese espacio para llenarnos de más conocimientos, algo de que como usted bien lo dice, muchas veces a uno como estudiante tiene un poquito de conocimiento que le da el docente, pero ya aquí en campo, digámoslo así, ya como que aterriza esa idea y pues eso era lo importante de venir acá, donde el secretario de Hacienda. No, es con mucho gusto. Muchas gracias por su tiempo. O cuantas veces quieran, con mucho gusto. Acá siempre estaremos pendientes.